Las heridas del dolor pueden sanar. Las cicatrices de las masacres, secuestros y violaciones pueden ser superadas. ¿Es posible encontrar más allá de la violencia un compromiso para y con la vida? ¿Es acaso sensato escarbar en las cenizas del dolor y la muerte en busca de paz? ¿Existe en el mal un atisbo de resistencia, una luz de resiliencia, de esperanza, una apuesta por la paz? Hallaremos respuesta en aquellos sitios de resistencia y superación al que puede ser nuestro mayor cuestionamiento sobre nuestro futuro. ¿Podremos construir un país más allá de la guerra? La Virgen se asara mucho cuando un alma va para allá. La Virgen se asara mucho cuando un alma va para allá. Día de 2 de mayo, una pipeta cayó. De la mañana, la iglesia la destruyó. La iglesia la destruyó. A lo largo del conflicto, las víctimas y las comunidades han demostrado en incansable forma al país que existen alternativas a la violencia y no es una fantasía construir un país donde el otro se convierta en un espacio de vida. Por medio del arte, la música, la comida, el tejido, la pedagogía y mucho más han hecho explícita la posibilidad de resistirse y superar la violencia. Es en esas resistencias desarrolladas por las víctimas ante el olvido, el sadismo político y la cultura de muerte que se han apoderado de nuestro país, como se ha concretado la base para la construcción de un proyecto político capaz de superar la violencia. Con esta premisa, buscamos, por medio del presente podcast, mostrar que es plausible exorcizar al fantasma de la violencia que es en nuestro país, que más allá de una lejana posibilidad, estamos ante una oportunidad de paz desarrollada por comunidades a lo largo del país. Así, queremos abarcar desde los testimonios de madres víctimas como Margot Pizarro, historias de supervivencia de soldados en las delicias, voces de resistencia en los colores de la montaña y cuestionamientos a las violencias propias del estándar de progreso no sostenible en Montes de María. Que como país podemos superar las narrativas de miedo y despojo y salir adelante. He invitado a víctimas de violencia sexual de diferentes actores armados, de las FARC, de las AUC, del Ejército Nacional, y que estas víctimas le den forma, martillando este piso, que forjen una nueva realidad. Al forjar este metal, ellas forjen una nueva realidad. Están contando historia, están haciendo historia a aquellos seres a quienes nunca se escuchó. Bajo esta apuesta por empoderar a las comunidades y mostrar un país distinto, nos adentramos en los Montes de María, un territorio que después del conflicto adolece ante las violencias que trajo el monocultivo. A pesar de ello, y tal cual nos demuestra la comunidad de Chengué, a través de la apicultura, los cantos de corrido y el cultivo ecosostenible, es posible reconstruir comunidad. Como le digo, como que las abejas con el dulce de la miel nos ha hecho englobar, hacer un globo entre todas las comunidades. Entendiendo lo personal como un acto político y mostrando cómo la comunidad, a través de esas nuevas prácticas, ha iniciado una apuesta política por cambiar los modos de relacionamiento con el otro y el territorio, damos cuenta de cómo las prácticas de resistencia, manifestadas en distintos ámbitos, suponen el origen de la construcción de un proyecto de paz. Si tenemos los hijos, los nietos, tenemos que luchar para que les quede el pedazo de tierra, tenemos que luchar por conseguir una educación más fácil para ellos, que no tengamos que estar dependiendo del padrino político, sino que seamos nosotros con nuestra propia producción quienes podamos educar a nuestros hijos. Entonces sí hay unas razones para vivir y seguir luchando, porque realmente tenemos una gente que espera mucho de nosotros. La reivindicación de la sociedad colombiana por una guerra sin propósito que se haya dado la paz y el bienestar de nuestra historia es la única manera de apuntar a la construcción de una paz total, en donde las partes cierren una herida difícil de sanar. Pasa por crear un proyecto político que supere la violencia.
De las delicias al infierno es el relato evidente de cómo los primeros actores de la guerra y los involucrados en los enfrentamientos sufren en carne y hueso las decisiones políticas de aquellos que han gobernado Colombia. Soldados como aquellos que estuvieron en la toma de la base militar de las Delicias por parte de las FARC son quienes creen y buscan la reivindicación y reorganización de su vida después de la guerra. Y yo pierdo mis dos extremidades, yo pierdo mis dos piernas y pues a partir de ese momento me desplazo en silla de ruedas. Y ahora pues no me quedé en ese momento de ser solo víctima del conflicto y ser una persona ya con discapacidad y desplazarme en una silla de ruedas, sino que empecé a hacer diferentes actividades. Estos testimonios son la prueba fehaciente de que los militares buscan no solo reconstruir su vida después de la violencia, sino que buscan construir la paz contando la verdad desconocida sobre la guerra que ha marcado nuestra historia durante muchos años. Al rehacer su vida como civiles, el uniforme y el fusil quedan manchados con la sangre del pasado, pero la necesidad humana de perseguir la tranquilidad y reintegrarse a la vida civil se sobrepone. Que se puede perdonar, pero no se puede olvidar, o sea, nunca podemos olvidar las víctimas, nunca vamos a poder olvidar, no se debería olvidar lo que le ocurrió a cada una de las víctimas, y tener en cuenta que nosotros, los militares, no solo somos actores armados que hicieron parte del conflicto armado en Colombia, sino que también somos víctimas. De las trincheras de la guerra cedemos la voz a Margot Pizarro, madre de Carlos Pizarro. Buscando ser parte de la nación que quiere vivir, de esa nueva nación que siente que la violencia y las armas no son el único factor de poder en la sociedad. La guerra para cada colombiano se vive distinto. Para Margot, los anhelos de perdón y paz resurgían después de que su hijo Carlos, comandante del M-19, firmara la paz. Después de tantos años, el éxtasis y la emoción salían a flote. Era como recuperar a alguien valioso. La guerra había traído la alegría de poderla resolver y de no llorar de dolor. Estas ilusiones hacen parte de la paz y de la esperanza que mantiene vivos a millones de construir algo más allá del conflicto. A fin de cuentas, en palabras de Margot, una ilusión es lo más rebelde que se le puede hacer a un país pesimista y sumido en el conflicto, porque de ilusiones se construyó la paz. La vida de Margot es la representación de la resistencia de miles de madres al conflicto, que en aras de la pérdida y dolor han optado por la resiliencia y la paz. Al retomar las ilusiones de construir un país que trasciende de la violencia, Margot fue capaz de marcar un futuro de aprendizaje y enseñanza para su familia. Estas enseñanzas sobre la guerra y la paz solo se explican con el amor de una madre a sus hijos y el de unos hijos hacia su país. Ahora, es interesante analizar las prácticas de los habitantes de la pradera Antioquia en la película Los colores de la montaña, para entender las diferentes formas de transformar la violencia, de buscar la paz y de apoderarse de la vocación que se posee para aportar a la comunidad. En la película aparece un personaje muy importante, Carmen, la profesora del pequeño colegio de este municipio donde transcurre la historia. Carmen llega después de un largo tiempo a llenar un vacío en la educación en ese lugar, pues debido a la violencia es normal que los profesores teman por sus vidas y se vayan a buscar mejores oportunidades. Me duele la muerte que va contra natura, perdida la suerte de una crueldad desnuda. Me duele la muerte que borra la inocencia con llanto y dolor. Pero ella se muestra valiente, apoderada de lo que hace, y por medio del arte, por ejemplo, intenta motivar a sus estudiantes a cuidar lo que es de ellos, su escuela. Los murales son una representación de paz, de armonía, de compañerismo, y estos valores ella los busca exaltar cuando decide no darle importancia a las amenazas escritas en las paredes de la escuela, para pasar con pincel y pintura en mano a dibujar lo que verdaderamente los niños deben apreciar: la naturaleza, el juego, sus potenciales y sus ganas de aprender. Más adelante, por situaciones que no quedan muy claras, la maestra debe salir corriendo del pueblo en medio de la tristeza y el llanto que la ahoga. Pero por más lejos que se haya ido, dejó algo en aquel pueblo: la semilla de la educación, plantada en cada uno de los niños con los que compartió, dejándoles un mensaje: la escuela merece respeto. Sobre el turón Magdalena, largo proyecto
canto de mar. Con este breve recorrido por las resistencias a la muerte, por las posibilidades de paz y progreso, buscamos ofrecer una mirada de esperanza. Buscamos demostrar a nuestro país de que es posible construir comunidad, de que es posible dejar de masacrarnos los unos a los otros, de que es posible salir adelante. En suma, como afirmamos previamente, las prácticas de resistencia y resiliencia al conflicto son nuestra primera piedra en el camino de la paz. Estos espacios de resistencia nos demuestran de que nuestro país se está superando poco a poco, de que desde las montañas, páramos, manglares, selvas y resguardos, las comunidades están forjando un proyecto político capaz de sustentar un nuevo país. Esto cambia nuestra forma de relacionarnos con el otro y el territorio, con la comunidad de Chingué. Las alternativas a las cicatrices de la guerra con el sargento Pérez, las maneras de superar a un hijo perdido con Margot y los medios en que la educación y el arte pueden resistir a la violencia en las montañas antioqueñas. Podrás escribirme la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Podrás aventarme al fango y aún así me levantaré. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio y aún así, como el aire, me levantaré. De las barracas de vergüenza de la historia, yo me levantaré. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levantaré. Soy un negro océano, amplio e inquieto. Manando, me extiendo, resisto sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levantaré. A un amanecer maravillosamente claro, me levantaré. Brindando los obsequios legados por mis ancestros. Yo soy el dueño y la esperanza del esclavo. Me levantaré, me levantaré, me levantaré.